están, aventureros? Aquí Nico con un nuevo video. El día de hoy nos dirigimos a una de las manifestaciones religiosas más grandes e impresionantes en la fe católica, de la cual no es solo celebrada en Perú, sino que ha trascendido sus fronteras y hoy en día es conmemorada en muchos otros países latinos y europeos. Octubre es el mes que reúne a todas las personas que comparten esta ferviente devoción. En este mes, la ciudad limeña se viste de morado, el color característico de esta celebración. Se cierran las calles del centro histórico de Lima al paso de la procesión entre guirnaldas y banderines, cantos, bandas, aplausos y homenajes. Se encienden cirios finamente adornados y se comen anticuchos, picarones y turrones. A este mural se le atribuyen diversos milagros relacionados con la curación de enfermedades a los devotos. En 1655 se produjo un terremoto en Lima y Callao, el cual destruyó todo a su paso, menos aquel débil muro donde estaba pintada la imagen de Jesús en la cruz. Sé que muchos de ustedes ya saben de qué estoy hablando, ¿cierto? Así es, el día de hoy nos adentraremos y conoceremos la procesión del Señor de los Milagros. Así que, ¡vamos! En este momento nos encontramos en el insigne Santuario Nacional y Monasterio de las Nazarenas. Este es un complejo religioso dedicado al culto del patrón del Perú, el Señor de los Milagros, y está regentado por las Madres Nazarenas Carmelitas Descalzas. Está en la antigua zona de Pachacamilla, en el centro histórico de Lima, Perú. Debido a los intensos movimientos sísmicos que sacuden Lima de tiempo en tiempo, este templo ha sufrido numerosas remodelaciones. De la pequeña capilla inicial se tiene en la actualidad un templo de notable y hermosa arquitectura, manteniendo el original estilo rococó. Cada año el santuario recibe a innumerables fieles al Cristo Moreno, que animados de fe desean admirar la imagen y que permanece intacta hasta nuestros días. El culto a la imagen de un Cristo crucificado pintado en la pared de adobe de un pobre galpón en las afueras de la ciudad de Lima fue el origen de esta tradición limeña de más de 3 siglos de antigüedad. En 1533, Francisco Pizarro decide enviar una expedición presidida por su hermano Hernando con rumbo al santuario de Pachacamac, entonces uno de los más importantes del incanato. Hernando parte de Cajamarca el 6 de enero con 20 hombres a caballo y arriba a su destino 24 días más tarde. Luego de haber recolectado los tesoros que buscaban, pidió ver el ídolo propio de la cultura incaica del santuario y diciendo que no era Dios, mandó a quebrar la imagen. Parte de dicha población fue reubicada posteriormente en unos terrenos a las afueras de la ciudad de los Reyes, que hoy en día es denominada Pachacamilla. Nuestra historia tiene su origen en esa zona, pero más de 100 años más tarde, en una Lima donde la religiosidad era parte importante de la vida de sus habitantes. El 13 de noviembre de 1655, un fuerte temblor sacudió Lima y causó estragos en toda la ciudad. En Pachacamilla, para asombro de los vecinos, solo quedó de pie un muro de adobe sobre el que habían pintado al temple la imagen de un Cristo crucificado, flanqueado en la parte superior por el sol y la luna. Este hecho, que fue considerado un milagro y que llamaremos el primer milagro reconocido, generó una chispa devocional, pero la zona quedó tan golpeada que los habitantes abandonaron el lugar. Por nuestro país, para que el Señor de los Milagros ilumine a nuestro país, a nuestras autoridades y propicie el reencuentro con la verdad, se instale la paz y la justicia. Al pasar de los años, el galpón donde se encontraba la imagen fue abandonado hasta que en 1671 un vecino de la parroquia de San Sebastián llamado Andrés de León, al pasar por ahí, sintió la necesidad de cuidar el muro. Andrés sufría de un cancro contagioso que no le habían podido curar. Al poco tiempo de dedicación al cuidado y veneración del muro y tras sus rezos para ser sanado, su bendición se cumple. Este hecho se reconoce como el primer milagro concedido.
gente a reunirse para rendirle culto, especialmente los viernes en la noche, entonando el miserere y otros cantos al son del arpa y el bajón. El párroco San Marcelo escuchó de estas reuniones en la Cazadora de Dios de una manera inapropiada, por lo que se quejó ante las autoridades eclesiásticas y ante el mismo virrey conde de Lemos, quienes mandaron a corroborar la acusación. Producto de la denuncia se realizó una inspección ocular. En el informe de este último certifica que se encontraron alrededor de 200 personas danzando, cantando, muy alegres alrededor del Cristo crucificado. Comprobado el comportamiento inadecuado, el provisor ordena borrar la imagen. Entre el 6 y el 12 de septiembre de 1651, el promotor fiscal, un notario, un pintor y el capitán de la guardia del virrey, con 2 escuadras de soldados, se acercan al galpón de Pachacamilla para ejecutar la orden. Pero ninguno de los tres pudo borrar la imagen. En ese momento, de una manera inusual en la ciudad, el cielo se oscureció y comenzó una fuerte lluvia, lo que se tomó como una señal de que Dios no quería que se borrase esa imagen. Fue inmediatamente informado al virrey, que a pesar de encontrarse enfermo, decidió ir a verla. Se debió haber impresionado también, pues ordenó cuidar la imagen, arreglar el lugar para que se le rindiera culto y se le venere. El 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz, se celebró la primera misa delante de Cristo crucificado, plasmado en un humilde muro de adobe. Pero ¿quién fue el autor de este mural? Según el historiador Vargas Ugarte, hacia 1650, una de las cofradías de negros de castas de Angola se instaló en Pachacamilla, de la que se dice que, a diferencia de otras castas de la zona, no se sabe qué advocación tenían y a qué iglesia estaba adscrita. Pero él asume que el pintor anónimo del actual mural podría haber sido uno de los miembros de la casta en mención. María Rodorowski sostiene que el autor de la pintura habría sido uno de los pobladores de Pachacamac, que fue reubicado, por lo que la imagen habría estado en ese mismo lugar desde el siglo anterior. Incluso llega a decir la historiadora que los Pachacamac pintaron su ídolo en esa pared, el que después se habría cubierto por la imagen de Cristo que vemos hoy en día, pero no se ha encontrado, al menos hasta ahora, indicios al respecto. Pero hay una tercera versión, la cual es la más fantástica. Sebastián de Antuñano cuenta que la imagen del Cristo de la pared fue hecha por divina providencia. Yo me quito por acá. El primer sábado de
octubre es un día ansiosamente esperado por los devotos desde comienzos del siglo XX. Ese día se traslada la imagen procesional desde el monasterio de Nazarenas hasta la iglesia del mismo nombre, donde permanece, salvo los días de recorrido, hasta el 1 de noviembre. La mayoría de los presentes vive un reencuentro con el Señor de los Milagros, pues la imagen desde el 1 de noviembre del año anterior permanece en el coro bajo del monasterio, donde los fieles no pueden verla. El gozo de este reencuentro se expresa en los pañuelos blancos que se agitan, en las lágrimas de emoción de muchos ojos, en las manos que se alzan saludando, en los nutridos aplausos, en los labios que musitan plegarias y cantos agradeciendo del coro de Nazarenas, como se denomina el grupo de cantoras de la Hermandad. También en la gran alfombra de flores confeccionada por el grupo de saumadoras de la Hermandad en la marcha de banderas ejecutada por la banda de música que luego interpreta marchas procesionales. La música no falta en octubre, también los himnos que se cantan en celebraciones litúrgicas, habiéndose hecho tradicional el más reciente, el himno al Señor de los Milagros, compuesto en 1954 por Isabel Rodríguez Larraín. Y no puede faltar la gastronomía. El emblema de octubre es el turrón de Doña Pepa, que según la tradición fue ideado como gratitud de una devota por un favor recibido. Empezó con una celebración propia de Perú, se ha extendido a más de 200 lugares de todos los continentes. Se saca una réplica de la imagen procesional en Roma, donde el Papa la saluda durante el Ángelus del domingo más cercano al 18 de octubre. En Nueva York, donde recorre la Quinta Avenida luego de una misa en la Catedral de San Patricio. En París, donde hay dos imágenes, una que se ha encontrado en uno de los altares laterales de la iglesia de Notre Dame y otra que recorre la ciudad en procesión. En Santiago de Chile, en un recorrido que culmina con una misa en la catedral celebrada por el arzobispo de la ciudad. La festividad del Señor de los Milagros es un claro ejemplo de la religiosidad popular peruana y la devoción de su patrimonio cultural inmaterial, verdadera cultura viva. Esta es una manifestación única de fe y tradición en el Perú. A través de sus procesiones, festividades y devoción, esta celebración ha perdurado a lo largo de los siglos, dejando un impacto profundo en la cultura y la espiritualidad de nuestra ciudad. Al explorar la historia y el significado del Señor de los Milagros, hemos arrojado luz sobre una tradición que continúa enriqueciendo la vida de quienes participan en ella. Y hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias.
Gracias por quedarse hasta el final del video. Nos vemos en el siguiente Forest on Wheels, rodando por un mundo verde. Hasta la próxima. Trabaja mucho sábado y no para. Pobre negrito, sí, qué triste está. Trabaja mucho